Hola amigos de 15 minutos, estamos acá en el universo de Mario Mendoza. Yo soy Cintia Castaño y estamos acá con parte del elenco y de la directiva, también se puede decir. Carlos, cuéntame un poco de por qué tener una segunda parte de Los Iniciados. Bueno, yo creo que este universo exigía que se siguiese explorando sobre él, ¿no? Es decir, ese camino de Frank Molina, esas preguntas que tienen, pues era como preciso agudizar los problemas que estaban ocurriendo en ese universo, era preciso como profundizar, y esta vez el viaje es como hacia el interior del personaje. Digamos que atrás queda como una gran investigación, digamos en clave policíaca, que parecido a Chinatown, pues, que tema del agua. Y esta vez había que ir a la pepa, como se dice, ¿no? al corazón de lo que ocurría en ese, digamos, en ese núcleo de conflictos que tiene Frank. Entonces, el Diario de las Sombras era continuar en ese camino, ¿no? Era como seguir expandiendo ese universo que ya está muy instalado, pues, en la literatura de Mario Mendoza. Pero mi duda es, ¿sacaron la primera película y ya tenían concebido que iba a haber una segunda parte o debido al éxito de la primera película se hizo la segunda parte? Eso ya estaba establecido, es decir, como yo lo entiendo, inclusive porque esto empezó a escribirse antes de la pandemia, entonces se sentía algo premonitorio y cuando llegó la pandemia, pues eso está ocurriendo y ahora que hay problemas con el agua, pues más aún. Entonces sí, yo creo que sí había un camino por recorrer desde que se comenzó el proyecto. Ok, y quiero jugar un poco también con el tema del Diario de las Sombras. Mario, hay sombras en todo, porque hay sombras desde que Frank está escribiendo a la sombra de otro nombre, hay sombras desde que Isaac está quedando casi ciego. Este tema también de jugar como tanto con la sombra, la palabra y también como con todas las dinámicas de la película, ¿tú te las imaginabas, cómo también la jugaste, la conjugaste para que se le diera vida a esta segunda parte? Yo creo que no en vano hay un epígrafe de Jung con el que la película comienza, y el epígrafe es de alguna manera la clave, ¿no? Como el secreto. Cuando uno pone un epígrafe en un texto o en una película es porque ahí está condensada la clave. Ese epígrafe hace alusión a algo maravilloso, y es que un yo pesa mucho. Un yo es algo muy pesado, y entre más grande tenga yo ese yo, peor, porque tengo que hacerlo feliz, tengo que otorgarle todo lo que ese yo pide, solicita, ¿no? Entonces Frank, a lo largo de esta película, lo que va a hacer es cómo desintegra ese yo, cómo lo desarma, cómo lo hace trizas, cómo lo va a hacer añicos. Y en ese sentido me parece una película profundamente ritual. Creo que es una película que tiene una iniciación en el sentido religioso de ciertos pasos para ir de un estado de la conciencia a otro estado de la conciencia. Y en el momento clave de la película, Frank desciende unas escaleras para entrar a un submundo, y en la medida en que desciende, está descendiendo también psíquicamente en él mismo. Descender las escaleras para llegar a la música, y es una escena profundamente religiosa, de trance, primitivo, antiguo. Hay una tribu, esa tribu está danzando y hay una música, ¿verdad? El Homo sapiens, una de las principales características que tiene es que logró crear un lenguaje sobre la invisibilidad. A diferencia, por ejemplo, de los otros Australopithecus o los otros homínidos, nosotros nombramos lo impalpable, nosotros nombramos lo invisible. Tenemos un lenguaje para nombrar cosas, pero tenemos un lenguaje para nombrar lo que está más allá, en la sombra. Y en ese momento Frank desciende para danzar con la tribu hasta que pierde la conciencia, hasta que se va, hasta que se desintegra. Yo recuerdo perfectamente el día del rodaje, y recuerdo a Andrés en la mitad del pogo, ido, y Andrés realmente quedó completamente casi inconsciente, casi se va. Y me parece que ese es uno de los momentos privilegiados que tiene la película. Hablando de la música, en esta película también el tema de la música es como hay más voces, porque es que en la primera película sí era un poco como más ruda.
En esta sí está el tema de que tenemos a Draco Rosa, tenemos una voz de Mario Duarte y también como que conjuga tanto, siento que está tan bien lograda también que como que te hace meter a ti en el tema y por más de que hay música y todo lo demás, más de, digamos que molestar, lo que hace es que hace un acompañamiento muy, muy relacionado a lo que está viviendo el personaje. Y además, la música incidental, creo que se hizo un gran trabajo. Emanuel Gordillo hizo un gran trabajo porque digamos que su objetivo era descomponer un poco la solidez que se presentaba en el primer universo y casi que soltar los instrumentos que fueran un poco más libres, que crearan frases musicales que se desarticularan y al final de la película, de hecho, los créditos ruedan sobre una afinación de esos instrumentos. ¿No? Es como un proceso inverso que, claro, acompañado con las canciones que están ahí, que fueron escogidas a propósito del momento, pues, y de nuestro alcance, el trabajo musical me impactó mucho ayer, que la vimos en sala de cine y ya bueno, en una dimensión más grande, a pesar de que la hemos visto en sala de mezcla, 5:1, yo no sé qué, pero ya la experiencia, pues, de verla en una sala con público, es muy conmovedor, es decir, el trabajo de Manuel fue impresionante. Sí, la verdad también yo lo noté porque sí se ve como ese cambio de sonidos que tienen como entre la primera y la segunda, se nota un montón. Bueno, y quiero hablar ya de Frank entrando en esta segunda parte que yo siento que también es su propio diario, pero también estás siendo más humano, más de carne y hueso, estás mostrando tu debilidad. ¿Cómo fue también como ponerse otra vez en los zapatos de este personaje y ser así, tan real? No sé, yo creo que es que el viaje hacia el interior de Frank en la segunda peli pues estaba como muy claro. Por qué es lo que está pasando él y cuál es el camino a seguir. Y yo creo que en ese sentido pues es eso, ¿no? El inevitable viaje hacia adentro. Sí. El que de alguna manera estamos condenados todos, tarde o temprano ese momento llega. Y yo creo que en la segunda parte llega ese momento para Frank, que es justamente rendirse y entregarse a sus miedos y a su verdad y a lo que realmente tiene que enfrentar para poder, lo que decía Mario, entrar en una conciencia distinta. Entonces yo creo que la apuesta esta vez era eso, ¿no? ¿Cómo iba a ser ese viaje hacia allá? ¿Qué lo iba a detonar? ¿Cómo iba a ser ese tránsito? ¿Y cómo iba a salir de ahí? Sí. Y a mí es lo que me parece más inspirador de todo, ¿no? Es como esa invitación a... Sí, la muerte hay que... A la muerte hay que algún día abrirle la puerta, a ver qué. Y a los miedos también hay que afrontarlos, porque el tema de que él le tenía mucho temor a enfrentarse a ese miedo y literal tener que salir y abrir la puerta y meterse a ese miedo, siento que también es muy humano, es muy de carne y hueso, lo que yo les comentaba al principio. Y hay una frase que es como, para ir al paraíso hay que atravesar el infierno, y todos los personajes, a excepción del tuyo, Augusto, que aparentemente al principio está muy en el paraíso, tiene su infierno también como muy interiorizado. Él está calladito, pero él también está viviendo su propio infierno. Él vive un infierno hace muchísimo tiempo. Y el tema de la familia también, porque pues tiene 2 hijos. Sí, 2 hijos que no pude organizarlos, no pude convertirlos en lo que quería que fueran, no me respondieron a mis propósitos fundamentales y ahí vienen las primeras frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al momento de ese gran poder, de ese poder en la oscuridad y de ese poder en el castigo y de ese castigo al destierro. Y decir, no ve, no va a ver. Y no te van a ver. ¿Quién sabe? Bueno, hablando de eso, ya que... Aquí tengo un futuro escritor muy bueno. Ya que quise, digamos, para mí, ahorita comentando con el resto de los periodistas, yo dije, hay un cierre. Pero el resto de periodistas me decían como no, porque hay un cierre, hay posibilidades de que estos personajes sigan ahondando en todos sus temas, sus traumas y sus miedos.
Entonces ustedes también tendrían la posibilidad, me dirán si sí, de darle más largas a los iniciados. ¿Lo harían? Una tercera, cuarta parte. Yo creo que la historia, yo insisto en que la historia no termina en un punto final, sino casi en 2 puntos, ¿no? Ya es hacia donde llegó, pues ya que haya una tercera película no depende de nosotros realmente, pero el relato sí, pues, es decir, plantea algo, no sé si abstracto, pero sí es un lugar muy interesante al que llegó la película. A mí me encanta pues el punto que llegamos en el final, me gusta mucho. Sí. Dale. Sí, yo complementaría lo que dice Carlos y regresando a esa escena en donde Frank está después del pogo, después del ritual y el ceremonial, llega el encuentro con Lázaro, con el sacerdote. Y es el sacerdote el que está listo con una tribu de preppers para entrar al submundo y sobrevivir a una hecatombe que se avecina. Yo creo que si hay una tercera, nosotros tendríamos ya que empezar a reflexionar sobre ese tránsito, ese camino, que es el que estamos viviendo en la actualidad. El planeta está completamente destruido. En este momento de la entrevista, Europa está inundada, Ecuador está sin agua, está sin electricidad, nosotros estamos en racionamiento de agua cuando nunca nos había sucedido, bosques, inundaciones, pero por el otro lado incendios, y una salud mental deteriorada en todo el planeta. La gente está muy deprimida, extraviada, sin proyecto de vida, y me parece que una tercera película apuntaría indudablemente a algo que ya está ocurriendo y que deberíamos ahondar en eso, sin duda. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio. A ti, Me gracias. pareció muy buena la película. Gracias. Sí, tengo que admitirles que al minuto como 40 yo estaba diciendo, pero ¿y qué pasó con el agua? O sea, sí, hay como, estaba tan metida en el tema de Frank que obviamente no me incomodó, pero pues sí era como así, o sea, los iniciados, el tema de las guerras de poderes, el agua, la cosa. Cuando ya después entraste y yo, bueno, sí, ya como que otra vez se vuelve y se conecta con lo de la primera película, pero obviamente siempre está el universo de Frank. Exacto. Eso me pareció súper chévere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper.